Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Con todo mi corazón reciban un saludo súper especial en este maravilloso día, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que esta semana, mientras venía de viaje en un avión rumbo a mi casa, hablaba con alguien y fácilmente podía percibir en la conversación que esa persona usó la circunstancia que le tocó vivir para aprender a depender de Dios y descubrió que en la dependencia hallaba paz. En medio de la conversación yo le pregunté, ¿y tú a qué te dedicas? Y ella dijo, bueno, me dediqué varios años a estar al lado de mis hijos y ayudarlos en todo lo que necesitaran. Creo que ya terminó esa etapa y ahora que ya crecieron, pues ya no me necesitan como tal o como antes. Entonces estoy orando a Dios para ver dónde me quiere y qué quiere que yo haga. En ese momento entendí por qué estaba yo sentado al lado de ella. Pues creo que fue un tiempo de claridad y dirección. No fue casual, fue inusual. Me quedé meditando luego que nos despedimos en todo lo que me dijo esa persona y concluí que en medio de un tiempo tan convulsionado como el que vivimos hoy, necesitamos aprender a depender, porque depender es un lugar de paz. Dicho un poco más allá, un discípulo puede experimentar estados del corazón como el de la paz y la alegría solo cuando vive en dependencia de su maestro. Ahora, ese mismo día hablé con una pareja que estaba pasando por un momento muy difícil. Ella había quedado embarazada y perdió su bebé. Definitivamente es algo que nadie quiere vivir, amigos, pero la escuché claramente cuando ella dijo, abro comillas, Pastor, he podido superarlo porque toda esa situación me hizo depender más del Señor, lo que me ubicó directamente en un lugar de paz y crecimiento. Y ha sido desde allí donde he podido ver a Dios haciendo cosas maravillosas. Cierro comillas. Entonces concluí, depender es crecer. Depender nos abre los ojos para ver a Dios en lugares y situaciones que otros lo ignoran. Depender me evita caer en la ansiedad y depresión, el estado normal donde cualquiera que entra en crisis, pérdidas o golpes duros puede caer. Ahora, sin importar cuál sea la situación en la que estás viviendo hoy, el Señor te dice, ríndete y aprende a depender de mí. ¿Sabes que ese es el estado donde vas a ver su mano obrar a tu favor? Desde allí podrás convertir las situaciones más incómodas en los escenarios de aprendizaje más profundos de la vida. Yo he aprendido con el pasar del tiempo que la vida espiritual florece y se vuelve productiva cuando aprendemos a entregarnos y a caminar dependiendo de Dios como un discípulo en construcción. Como dije ayer, el lugar donde un discípulo aprende a depender es el altar. Ahora, cuando nos acercamos a Jesús como discípulos con un espíritu enseñable, de las primeras cosas que vamos a aprender es a depender de Dios Padre. Pues Jesús lo enseñó con cada paso que dio en esta tierra. Una de las cosas que él mostró con una claridad impresionante fue cómo vivir la vida dependiendo del Padre. Aclaremos hoy que un discípulo aprende a vivir la vida en modo dependencia porque deja de vivir guiado por sí mismo, apoyado en su experiencia y conocimiento, para vivir la vida bajo la dirección de su maestro, caminando y moviéndose ya no donde quiere, sino donde el maestro lo guía. Ahora, según la palabra de Dios, un discípulo, mientras depende de Dios, aprende tres cosas. Primero, aprende a crecer. Segundo, aprende a obedecer. Y tercero, aprende a mantenerse firme. Un discípulo puede decir que está dependiendo porque está aprendiendo. No solo escucha información, sino que aprende a observar y a imitar el ejemplo de su maestro. Es por eso que podemos decir sin temor a equivocarnos que un discípulo de Jesucristo es alguien que, primero, depende de Dios para recibir dirección en un mundo donde todos quieren ser maestros. Segundo, depende de su palabra para conocer la verdad en medio de un mundo lleno de información. Y tercero, depende del Espíritu Santo para tener fuerzas en medio de un mundo donde aparecen muchas fuentes de la fuerza al alcance de todos. Y cuarto, depende de la gracia de Dios para permanecer estable y creciendo en un mundo inestable y aparente. Ahora, este verso lo cité hace algunos días atrás, pero hoy lo quiero volver a traer con un mayor entendimiento porque es la base, la raíz, la esencia de la dependencia. Juan capítulo 5, verso 19. Entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve hacer a su Padre, porque cualquier cosa que hace su Padre la hace también el Hijo. Quiere decir que un discípulo disfruta la dependencia.
y está en una permanente búsqueda de no caer en hacer las cosas por su propia cuenta, sino bajo la dirección del Padre. Esto no es fácil, pero como lo dije en estos días, es más difícil moverse lejos o aparte de la dirección de Dios. En 30 años que tengo de caminar en la vida espiritual, puedo decir que discipular es enseñar a depender de Dios. Y déjame decirte que aquí no cabe la teoría, solo alguien que depende de Dios puede enseñarnos a depender. Por ejemplo, el profeta Samuel, cuando era solo un jovencito, vivió una experiencia muy interesante. En Primera de Samuel capítulo 3 dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En ese tiempo no era común oír palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones. Él ya estaba quedándose ciego, el sacerdote. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Entonces fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llama usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo, ¿para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor. Si lo notaste, Samuel va donde su maestro, que era el sacerdote Elí, inmediatamente. Responde sin importar la hora. Era el auténtico discípulo, pero no era él quien lo llamaba. Así que se dejó guiar y Elí le enseñó a depender de Dios de manera simple y práctica. Voy a estar hablando de Samuel, de este pedacito, este fin de semana, de cómo un discípulo aprende y se deja discipular y con un espíritu enseñable se deja llamar por Dios. Estaré hablando de eso. Prepárate para aprender unas cuantas cosas muy poderosas en este episodio, Primera de Samuel, capítulo 3. Oro por ti donde quiera que estés y le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Y si Dios habló a tu corazón a través de este devocional y crees que es para alguien más, simplemente cópialo y envíaselo a alguien. Alguien necesita oír la voz de Dios y tú puedes ser un instrumento para que eso suceda. Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.